This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Víctima de accidente vehicular quien ya muri después no hay alegadamente recibí el hospital. Tamanda investiga el Consejo na Departamento de Salud. Camino de Lumbangan para Lumayang necesita poner warning signs para prevenir el accidente vehicular. ¿Cuántos motoristas disgustados con el proyecto na Calle del Tumaga para Giwan por Centro? Otro abandonado school building descubrí na Sinubong. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna, ESL Dateline Zamboanga. Víctima de accidente vehicular quien ya muri. Después no hay alegadamente recibí el hospital. Tamanda investiga el Consejo con el Departamento de Salud. Aquí el report de Marifi Tamayo. Por medio de una resolución, tapidi ahora el Consejo Local na Departamento de Salud para investigar y impone propio acción contra con el mga posible responsable na muerte del un chofer de motorciclo quien ya queda envuelto na un accidente vehicular después no hay con este recibí na 2 hospital. Ella propone con el resolución amo el concejal Frederick Atilano. Asugun con él, del agosto 9 este año 2025, pasada a las 3 del tarde cuando un motorciclo donde 2 personas el a bordo, un mujer y un hombre, ella accidenta na alto porción del camino na barrio de Lumbangan. Y responde na lugar el vehículo del barrio de Lumbangan y ella lleva corre una na hospital con el hombre chofer del motorciclo, siendo un poco crítico el de este condición. Una según niya lleva corre con el víctima na un privado hospital, pero asegun con Atilano, no hay recibí este hospital con el víctima, siendo falta según sila maga equipo. At the time, tiene talla el vehicle del barangay, so yaman del kapitan anda na libana the nearest hospital, which libagan ng hospital, but according to the hospital na el can't attend nila, el first responder tamila nila, so no ay sila, I think, CT scan, and hindi sila accepta. Después no hay con este recibí na privado hospital, el chofer del vehículo del barrio y llama y informa con el barrio capitán de Lumbangan, Lito Bejerano. Si Bejerano ya sugerí con di ila chofer para probar lleva con el víctima na Mindanao Central Sanitarium, pero cuando él llega na hospital, no hay siempre recibí con el paciente. So ansi na kaya so ko sa ya llama ya anda gane se habla el kapitan, so libay lang ko nese na pasobolong el na Mindanao Central Sanitarium. So ligar alya, according ko na driver, which kaya the driver manda salba ko nila diswi pasyente, so same pa rin, iabla nga ni el accordingly, abla tamen alyal mga kent atende, so hindi sila accepta ko na ken. So same, iabla kay esya gane, no tamen sila mga gamit or same as ko sa abla el First Hospital. Cuando ya sabe acerca con este si Bejerano, ya ordena él con el chofer del diila vehículo para lleva vira otra vez con el víctima na lugar del incidente allí na Lumbangan, siendo tiene ya llega ambulancia na lugar para sacar con el otro pa víctima mujer, para poder segundale el inicial atención medical con el víctima. Desde na lugar del incidente, ya lleva ya el ambulancia con el mga víctima para na otro hospital. Pero cuando llega na hospital, ya despide siempre el víctima hombre. Alam akong kap, abla si kap na. Ansi na klase, muri el pasyente. So timing,
Watan chene conversation yaji gaya tamen LQRS quick response system del diat na kana sumbuanga tan aktua na mga emergensya yaliga na lumbangan kay chene pa uno biktima. So kosa siya kay since chene kal mga oxygen whatever para alya man na birole kaya dalya ko neli oxygen. Yali ba na otro hospital and then later yan expired. Según con Atilano, siya puede lang era recibir enseguida el hospital donde una lleva con el víctima, posible ya puede pasalva de este vida. Pero siendo cerca un hora el yaman usig por causa que no hay con este enseguida atende na hospital y a despidi este. Duele con una familia que ta cuenta historia tan post na social media hablando que este sucede después no hay kanila pone atención amo kay resulta na muerte. LDOH contesta con el resolución itapidi kun Atilano maga importante detalles sobre el suceso antes sila puede principiar con el investigación. Según kun Atilano, alegre ele que ya responde LDOH na di ila resolución. Taroga según ele que hay tiene este positivo resulta para prevenir semejante suceso na futuro y para prevenir mansayang el vida del un persona por causa lang nuay con este recibir ng hospital que amo era el debe quien ay salva con un pasyente. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Iabla el Konsehal Frederick Atilano que necesita instalar mga warning signs na Camino de Lumbangan para lumayang, especialmente el subida porción del camino. Asigun con ele, este por causa kay tiene ya cuantos mga motorista el ta-aksidenta na camino, especialmente aquel mga taanda ali a bordo lang na mga motorsiklo. Iabla si Atilano, no hay problema para con el residente del barrio, siendo pamilyarya sila con el camino na lugar. Pero aquel mga tabisita lang na barrio, amo el taquede envuelto na aksidente. Asigun con Atilano, mucho ya mga de otro barrio, el tapasya na 2 barrio, siendo tiene también aura cuantos tourist spots na lugar. Passable kami no aura, akil lang kayo, gulot ele, pero kung matablayo, no pwede kami mambawal tamin o mamban kung el mga tao sa motorsiklo ke maskin scooter man. Pero, el di miyo lang, tan suggestion, alya pa na lumbangan, tsenya kala como information desk, hablando ke man advice ya, ka este gulot, ipone tarpaulin. Para aware sila, si subi sila lumayang, para na future, bira wala sabi sila kosa. Cuantos motorista desgustao na proyekto alinakalye tumaga para giwan por sentro. Takil report di Marites Espartero. Cuantos mga motorista na syudad el desgustao con el andanza del proyecto na kalye de tumaga por sentro giwan por casa ya dura asigun estenway ase akaba kompone el kontraktor. Tormento ya asegun pasa na lugar por kasa na hindi takaba-kaba el proyekto. Asegun kun Senyor Jimmy Tiongson de Tumaga, bien largo ya queda el suruta cada día por kasa hindi pasable el kalye por largos tiempo ya. Era si takumpone man el camino debe ase akaba kay imbes queda libyano el pasada, mas ta queda pesado por kasa lejos tabira. El problema lang asegun ta asilang si Chene asunto, después de haya también. Kami rin, mga 4 months every day, tapasa kami kay going to work, hassle ka namon. Ligalya na aki ka namon el camino, aki kita tapasayala, kay no pwede alya. Ligalya na punta binjuta ka del camino, tan encuentro, tiene pag-attendin si man, kasi blind curve pakil, tiene pa-attendin si man disgrasya. Hassle ka namon, para ber gayot, na, ase ka ba el project, kay para libyano el vida del mga gente. Amo es el isuara. Correct. Ase el project, kabardeha, si Chene complain, ase upoko. Kabarbire, tamin sila, ansin na lang kita. Asegun también con el un chofer del tricycle si Senyor Marion Tawad, makatama di asegun pa sa nakalye imbes korto lang el ruta, mas ya keda palargo kay taman libot pa. Doon lagunta kayo diha o niya, karon muli po kami dito. Dito layo-layo yun. Dugay na ba yun na siya ma'am? Inana mga pila na kabulan. Niya karon kami magantos gyud migtuyok dito sa Pikas. Para naon pedicab driver malisod asegun kay antes el pasahero tapaga kanila na husto. Por kasa hindi talkansa na entrada del highway nagiwan sila taabaha. Por kasa kun ese proyekto na kamino hindi ni taakaba. Debe era sa kapatera ya prinsipyo man ko ang trabaho debe asik ka ba
trabaho. Kaya mga si Pondo, si apektaw dyan mong laubida. El Camino, dahil hindi ka pinkon, may pagkanamun hustod, ay hindi nalam, may ino siya ng pagada. Para na magamotorista pedimiento di ilan na gobyerno, prikura manda ase akaba, kunal proyekto kay por largos tiempo ya asigun hindi pa estenita akaba. Ya prikura llama el news team na Lao del Ingeniero del Ciudad Christopher Navarro para sakal update acerca del estado del mencionado proyekto pero no hay puede comunica. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Otro abandonado school building ya también al descubrir el Committee del Education na Consejo Local. Kita encabeza el Consal Melchor Sadain. Este amo el 2-story 6 classroom na Sinubong Elementary School. Personalmente ya visita si Sadain na lugar y mira el presente estado del edificio. Asigun con él en marzo 2019 pa cuando comenzó la implementación del proyecto pero hasta ahora no hay siempre acaba. Mismo el ingeniero del Ciudad Engineer Christopher Navarro, él ya revela, según con él, que abandonó este proyecto. Disgustado si Sadain si porque ansina el cosa tapasa na mga proyekto de school buildings na kwantos mga eskwela. El TV11 ta verifika pa con Navarro si quien el contractor del proyecto y si cuánto el de este contract cost. El siguiente na mga noticias. Tráfico este fin de semana anticipa el queda más afretao. Barangay Anti-Drug Abuse Council tatomabaho na 2 días entreño acerca el campaña contra droga. Limpieza alrededor na Fortaleza del Pilar. Pag-asa tamanda prepara con el más fuerte ulan na peninsula. Problema na sidewalk na pueblo ta continua. Este y otros noticias después de cuantos aviso. It's Dunkin' coffee time. Enjoy a refreshing treat with our buy one get one free offer on large iced coffee for only 85 pesos. This September 26, 6 a.m. to 6 p.m. That's 2 large iced coffees, 1 cool deal just for you and your coffee buddy. Only at Dunkin'. Pasalubong ng bayan. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. Feel healthy yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na yakap clinic. PhilHealth gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts.
famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 60 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El conducía opening salvo del Hermosa Festival este sábado, donde grande mga actividad el principia en conexión con el Fiesta Pilar na ciudad. Por eso la autoridad ya prepara mga traffic rerouting plan para este sábado, siendo tiene mga calle na Boulevard, el Tranca, para dali camino na actividad. Por causa con este, el esperanza también más pesado tráfico na centro del pueblo. Aviso del autoridad na mga motorista, estudya kung kada ikwalan ruta y planya el kaminada para hindi man ipit na trafiko. Barangay Anti-Drugs Abuse Council o BADAC tatumabaho na 2 dia entrenyo acerca kampanya kontra droga. Takil report ni Marifita Mayo. Ya-atende na 2 días entreño el Barangay Anti-Drug Abuse Council del diferentes barrio na syudad. Ya encabeza na conducta del actividad el gobierno local junto na Philippine National Police y el Philippine Drug Enforcement Agency. Ya kada centro del entreño amosiko sa el papel del BADAC na Barangay Drug Cleared Program. Uno del ya-atende amo el kagawat del Recodo si Ben Yeser Bendigong Asdali. Y asigun con ele, grande el ventaja de este clase de entreño kanila magakagawad, especialmente el mga nuevo elegido oficiales del barrio na aspeto del FELEA contra droga ilegal. Grande ngayon, especially ng mga nuevo elegido barangay officials, sabi kita na barangay, kita every 2 years na election kita. So, siya ng mga nuevo kasinta barangay official, sabi sigo sa mga manera pag-imodo sumanta na di atong barangay. Asugun kun Asdali, grande ayuda también este clase de entreño para na mga barrio kian infectaw na droga ilegal, igual lang siguna di ila barrio El Recodo. Admitido si Asdali que este mga tiempo hindi pa posible para queda drug cleared el barrio de Recodo. Pero compara de antes, mas ventaja sigun ahora El Recodo, siendo menoraya el droga ilegal na di ila lugar. Nuay mas siya también sigun ali kanila ahora presensya del mga drug personality, igual con aquel si Untal Ben Laden, kanya queda conocido responsable na operasyon de droga ilegal na di ila barrio anyos ya el yapasa.
Asugun con asdali desde a neutralizar la autoridad con esta persona y a menoret también el droga ilegal na di ila lugar. Hindi kami tan expect kita kami jump-free or kailan kami menora el problema di ato na legal drugs kay el di ato parang antes client kung ngayon highly affected kayo na legal droga. So thanks God aura na di ato time poco na menora el problema di ato na kina legal drugs. Si Asdalia habla uno del mga kosa sila y afrende na entreño, ita-adopta sila na di ila baryo, amo el mga awareness program que taase sila junto na SK del barangay. Takre si Asdali que un efektibo manera para educa con di ila residentes acerca el negativo efecto del droga ilegal na vida del un persona, na di ila entero familia y na entero komunidad. Pero asugun con Asdali, puera con tiene pa otro mga proseso taase el autoridad na pelea contra droga ilegal. Na-engage kami na mga puro leaders di mga area. Diyan kami monthly pulong-pulong with the SK na rin. So, mucho manera el de aton de parang with the SK. And SK ahora dyan sila SK palaro bola hindi droga program. So magandang otra manera aside from diba surrender siya sila. So magandang. Mientras tanto, no hay pa na 50% del 98 barrio na syudad, ella declara ya drug-cleared barangay. Razón si por qué el City Anti-Drug Abuse Council, por medio del gobierno local, en coordinasyon na PNP, PIDEA y DILG, ta continúa hace mag-esfuerzo para combate con esta operasyon del droga ilegal na syudad. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Ya principia arregla y limpia el na fortaleza del Pilar este tiempo. Ya akabaya pinta con el mga concrete benches y amara con el mga silya para hindi asigun man kalayat. Insula también na mag-aumento kanupi na lugar. Na mismo entrada o entrance hinahinaya tapone mga silya ita arregla también con el entrada y salida del mga devoto na lugar este tiempo. El Pag-asa tamanda prepara con el mas fuerte ulan na Zamboanga Peninsula. Aquí el report. Tamanda otra vez vihila el Pag-asa y prepara con el posible más fuerte ulan basyada na ciudad de Zamboanga y otra parte del península este tarde hasta na mga días que viene. Este por causa asigun que más atracaya el severe tropical storm Opong y más queda también fuerte el suhalada del habagat, razón para leva este ulan hasta ali na Basilan, Sulu y probinsya de Tawi-Tawi. Hindi asigun libraw aquí el ciudad de Zamboanga que pirmi también biktima de avenida. Base ng forecast del Pag-asa este madrugada, tiene también mga ulan tamobe desde el southwest del Mindanao y tamobe para na ciudad de Zamboanga que causa del habagat. Mas grande sigun posibilidad kay ulan durante el tarde o de noche, madrugada, también hasta mañana día de viernes. El continúa sigun man monitor mag-aviso del mismo ahensya. Maskin que cuánto beses taas sa operasyon el autoridad para conducir clearing operation magakamino. Presente pa siyempre sigun mga problema na sidewalks del pueblo, donde cuantos mga negosyo ta ocupa siyempre con el sidewalk, kita sangga con el pasada del mga gente. Manado del mga sidewalk na sentro del pueblo maskin el tiene mga obstruction hasta este tiempo. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargada butter, saka dalawang bestseller na laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee nut. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages.
Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El pulisya aresta con el top 10 most wanted persona na Santa Catalina ayer. El
el mga personajes del police sa Seaborne Company del Mobile Force sa conduce la operasyon kontra wanted persona Alina Luz sa Santa Catalina. Iya puede arresta con Julianito Dalla Vida, 43 años. Este persona está enfrenta el caso de droga prohibido. Tiene que servir el sentencia o tiene el que servir con la sentencia. El acusado está en la custodia del Station 11. Un netizen hace pasar con un incidente de alegado hold up que iba a suceder mismo a las 11 del aga na Plaza Pershing. El víctima, según un estudiante, donde dos personas, hombre, ella atraca con él y planta cuchillo y declara hold up y saca con su cellphone. Con este post, se mancalayat na social media ita investiga la autoridad de incidente. Ese mediante que tiene police, el pirmi asignado alina lugar para mantener con el Pacifico Plaza. El polis arresta con una persona después tira boga alina pasunangka. Aquí el report de Emil Tuban. El policía arresta con una persona después ella tira boga alina barangay Pasunangka ayer tarde. Un concerned citizen ya reporta na Police Station 7 na Santa Maria kaya ni persona ta serbenta su boga alina kilometro 7 na Riverside na barangay Pasunangka. Con el sospechado para identificar al polis como si Roy Bartolome, un construction worker de alina lugar, y puede con él kuhin na akto taagara con el boga. El polisya puede kumpiska con el boga y tiene pa 28 mga holen y 5 mga bala de 9mm. Later on, puede ganar la mira con este certain Roy na takarga este boga. So, kundi puede la agara con este. Also, pwede man confiscate na this possession, mga marble, akil tao sa para bala na boga, at pwede kami man recover na this possession kami, 5 pieces de bala de 9mm. El polis ta advirti con el mga mayores para manda con el dila mga anak no huga este boga, kay manadaya el yairi con este y prohibido na komunidad. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El polis arresta con una persona con aligaw shabu na bypass operation alina Pasunangka anoche. El personaje del Station 7 Santa Maria ya conduce el bypass operation na Lantawan Pasunangka y puede arresta con Romel Gahisan, 32 años. El polis puede confiscar el 2 paquete de aligaw shabu. Tiene valor de cerca 7,000 de pesos. Con mga confiscado items, liban sa Zamboanga City Forensic Unit 9 y kung nasuspetsyaw yung turnover na Station 7 Santa Maria. Buenas noches, aquí el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Posible siempre experiencia mal tiempo el cuantos parte de la ciudad por causa del efecto del habagat. Posible pa este liva ulan hasta mañana también. Amo ese el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magtindo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Na Sabado, Setyembre 27, formalmente comenzaya el actividad relatado na Zamboanga Hermosa Festival. Puede kita habla que animado el fiesta este año por causa del bien mucho actividad y prepara el gobierno local y privado sector. Quien quiere man junto conducir actividad para el Fiesta Hermosa 2025. Ayer el policía habla que preparó ya sila magaplano de seguridad na magalugar donde el conduce magactividad. Na reciente press conference del gobierno local na City Hall, dayon niya pregunta el prensa na major activities, el curta ba también signal del telcos como parte de seguridad. Pero el City Tourism Officer
Sarita Sebastian y habla que al finaliza sila otra vez junto con el polis y Task Force Zamboanga acerca el cortada del signal que requesta hace el ciudad na NTC o National Telecommunications Commission. Muchos zamboangueños el quien reclama acerca el cortada del signal siendo ta afecta mucho el comunicación na ciudad. Como cosa experiencia del pasado mga año na mga lugar mucho gente como Fort Pilar. Posible rin po na mga reglamento de no bull caps, no hooded jackets y no backpacks. Pero el cosa kita antisipa mo que one-way mga pasada de vehikulo na mga lugar donde conduci actividad como na Artilim Boulevard. Necesita planear el ruta donde el pasa para hindi man ipit na trafiko. Basta el mga grande aktibidad na pueblo, grande desafio también es na sektor de seguridad para lang asigura el buen andanza del paz y orden. Por eso hasta mga force multipliers y amateur radio club pidi ayuda el police para ayudar a seguridad del mga lugar donde ta conduci el actividades. Pero kita mga vivientes acorda firme el responsibilidad para ayuda na limpieza y no buta basura no hay na ora para hindi man kalayat na kamino. Mucho chofer de tricycle no toma ventaja kubra sobra pasahe na mga pasahero i-visita kenta kina syudad. Numas kita ase huya ko ng syudad de Zamboanga na mga bisita y turista kaya el anda para kina parte del mga aktibidad el Fiesta Pilar este año. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el día de mga noticias para esta noche, Septiembre 25, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, habla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.